Bueno, pues hoy toca hablar largo y tendido de la nueva película de Christopher Nolan, que sinceramente no esperaba que me iba a dar tanto que pensar, pero bueno, como veréis se viene crítica larga. Vamos con La Odisea de Christopher Nolan. Bueno, pues aviso a navegantes, esto va a ser un vídeo largo porque vamos a hablar a fondo de la película, vamos a tener una pequeña parte sin spoilers que veréis en la línea de tiempo y después pues vamos a ir a full, que me ha apuntado incluso cositas para hablar, menos de las que me gustaría porque voy a tirar mucho de memoria, ya que me estaba agobiando de decir, hay muchas cosas de las que hablar, así que vamos a ir según cómo surja esto y fluyamos un poco con Odiseo en esta aventura. Así que bueno, vamos a empezar con una parte sin spoilers, donde os voy a dar una opinión general y bueno, para quien haya visto la peli podéis ver esta parte sin problemas. Pero si habéis visto la película y queréis que vaya más al meollo, yo os recomendaría que podéis ir a la parte con spoilers, que seguramente ahí pues me expanda más, porque seguramente lo que haga es un poco contar la peli, hablar de escenas que me han gustado y todo pues ahí full spoilers. Pero bueno, sin spoilers, ¿qué podemos decir de la Odisea? Bueno, obviamente adaptar la mítica obra de Homero pues es un trabajo engorroso porque pues bueno, hay mucho fan de esa obra y estamos hablando de algo mítico como es la Odisea y bueno, luego están los acontecimientos también de Troya, que hay una peli por ahí mítica con Brad Pitt. La verdad que esta Odisea, pues yo recuerdo ver de esta historia una peli de los años 50 con Kirk Douglas de prota, que estaba bien, pero bueno, era una peli pues de su época. Y pues aquí vamos a volver a tener esa aventura, pero bueno, contada al estilo nolaniana total, la verdad, y que a mí me ha dejado la sensación de que es una peli que ha utilizado un poco lo que es la historia mítica de la Odisea para contar otras cosas. Porque de hecho la película podría haberse llamado Odiseo en vez de la Odisea, y creo que habría sido un título mucho más acertado, porque creedme que la peli, el potencial y realmente donde está la chicha, es en lo que es el viaje intimista de este propio Odiseo, que obviamente no va a ser tampoco súper fiel a la obra original, porque el Odiseo que conocemos, pues bueno, ya sabemos que era muy picaflor y pues entre isla e isla, pues bueno, por ejemplo, con la mítica bruja que aparece en la historia, Circe, la que convertía a sus soldados en cerdos y tal, se supone que en la obra original pues incluso tenía un hijo y tal, y aquí vamos a ver que realmente el interés romántico y el potencial romántico va a estar todo centrado en Penélope, que está interpretado por Anne Hathaway, y este Odiseo interpretado brillantemente por Matt Damon, que ahora vamos a hablar de interpretaciones, pero bueno, lo quiero destacar porque me ha sorprendido, pues digamos que Odiseo, pues bueno, es un poco lo que es la fuerza romántica, la va a tener con esta Penélope, como es un poco la serie original, pero aquí incluso más, porque aquí no es ni infiel ni nada de eso, pues ahí va a estar un poco lo que es la fuerza de la peli y lo que es la película, pues va a pegar muchos saltos temporales, sobre todo al principio. Nolan le gusta mucho jugar con los tiempos, ya lo sabemos, para que conozca su filmografía, el tiempo siempre está de alguna forma en sus pelis y aquí de nuevo pues hay mucho juego de flashbacks, flash forwards, que sí que es cierto que al principio puede ser incluso algo molesto y bueno, yo reconozco que la peli la he ido a ver ya 2 veces al cine porque la fui a ver una primera vez, obviamente, en castellano, sin haber visto prácticamente nada, sinceramente sin tener ni reciente lo que es la historia de Homero, porque yo en su día vi algunas películas y más o menos es una historia que conocemos, ¿no? El tema del cíclope Polifemo o los monstruos marinos, lo de las sirenas, mítico, los cánticos de sirena y todo eso. Buah, hay tantas cosas que hablar de esta película que es como... Yo conocía la historia, pero obviamente hacía mucho que no... Y he ido a ver la peli sin querer informarme de absolutamente nada, entonces pues la he disfrutado y prácticamente pues ha sido como verla pues sin conocer absolutamente nada. Pero bueno, si conocéis ya la historia, os diré que si vais a querer compararla con la obra de Homero, con la historia que se sabe de lo que es la Odisea, pues obviamente va a haber cambios, hay personajes que salen aquí que no eran de esta obra, a lo mejor, sino de otras que hubo más adelante. Por ejemplo, está el personaje de Elliot Page, Sinón, que no era propia de la Odisea, sino de otro relato, pero que está metido aquí y hablaremos también de eso luego en la zona spoilers, pero me refiero que si vais a hacer una comparación vais a ver cambios, si queréis que sea una cosa súper fiel pues os va a molestar algunas cosas, porque fijaos que lo más curioso de esta peli es que lo más flojo, con muchas comillas lo de flojo, porque flojo no tiene nada, es la propia Odisea, porque realmente lo que más me ha gustado de la película es cuando es la vuelta a Ítaca. Decir que esto es spoiler, o sea, lo que es la Odisea, lo que digo, es un relato ya que esto no es más que una representación, es algo que, bueno, es algo universal. Pero a lo mejor hay ciertas cosas que incluso hablarlas aquí sin spoilers, puedes decir, esto es spoiler, no sé qué, bueno. Lo que es la vuelta a Ítaca, por decirlo así, no digo más, no me centro en nada más, es como lo más interesante y es donde Nolan se nota que...
en eso y en todo lo que es el caos mental que tiene Odiseo, la culpa por la muerte de sus soldados y tal, es como lo que más le interesa a Nolan. Y la propia Odisea se nota que las partes más fantásticas las pasa como de decir, tenemos que hacer esto, lo de los monstruos y tal, pero que sea rápido, que no me lleve mucho tiempo porque me quita de lo que me interesa. Pues yo digo que lo que es la Odisea, que obviamente todo lo que es la Odisea, pues es bastante minutos de la película, todas las islas por las que van pasando, la idea de los gigantes, lo del cíclope, lo de las sirenas, o sea, todo eso está, pero vais a ver que está como mucho más escueto y resumido, y cuando luego se tiene que poner más intimistas, donde la película pues saca ahí toda la chicha, como quien dice. Por eso digo que si buscáis una aventura muy guau, voy a ver la Odisea, tal vez os llevéis un poco chasco porque aunque hay muchos minutos y la peli obviamente muestra todo lo que tiene que mostrar, creo, sí que a lo mejor a mí me da la sensación de que a veces iba como toda hostia la película. Tanto que se nombra Zeus, el dios del trueno, pues la peli va, vamos, como un rayo, nunca mejor dicho en algunos momentos. Aún así, ya digo, visualmente está muy bien conseguida porque Nolan ya sabemos que es un hater del CGI y todo lo que puede pues lo evita. Le encanta usar efectos prácticos. Todo lo que es relacionado con Troya, bueno, es una auténtica locura. Si vemos luego el detrás de cámaras, es que es prácticamente como estar viendo la peli, o sea, es increíble, no hay nada que sea CGI. O sea, luego el tema del cíclope, mola mucho cómo creó una maqueta de 8 metros para que los actores pues pudieran meterse más en escena, porque obviamente luego habrá CGI, obviamente, es imposible que no haya CGI, pero me refiero que mola como, al contrario que hacen producciones de Marvel, por ejemplo, que todo es pantalla verde, pues Nolan intenta facilitar un poco el trabajo a los actores y metiéndoles más en situación. La mano de Nolan está ahí y bueno, cosas que se pueden sacar de pegas, pues obviamente se ha hablado mucho del tema de vestuario. Yo defenderé un poco la peli en el sentido de que está reflejándose en el siglo que es y tal, todo lo que queráis, pero la obra en la que se basa es una obra de ficción y de fantasía, una obra en la que hay sirenas que no son sirenas como tal, que realmente la representación como tal son, por ejemplo, pájaros con cabeza de mujer, pero luego vemos que si cíclopes, que si monstruos marinos, que si los dioses, o sea, estamos hablando de una novela que es fantástica, entonces creo que se puede permitir ciertas licencias, aparte que el vestuario original, si lo veis, pues no tiene aura. ¿Y yo qué queréis que os diga? El vestuario que han elegido para el personaje, por ejemplo, de Agamenón, o sea, es la putísima polla. O sea, vos lo veis en pantalla y es que dices aura total, es la definición de aura. Que sí, que no es la más importante, y luego, que de hecho es un personaje que sale poquísimo, pero cada vez que sale, o sea, es una pasada como esa columna vertebral que tiene detrás, que tiene un significado también con algo de la peli. Pues bueno, la verdad que es una pasada. Y luego tema actuaciones. La verdad que últimamente Nolan en sus pelis, las actuaciones que hay son una barbaridad, porque en Oppenheimer, que es la última que había hecho antes de esta Odisea, lo de Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon que salía por ahí de secundario también, o sea, todos los que actuaban en esa peli estaban impresionantes, Emily Blunt que hacía un papelón también, pues bueno, en esta Odisea la verdad que quitando a algún actor que ahora hablaremos también, que no creo que, bueno, esté al mismo nivel, yo que sé, Matt Damon está en el papel de su vida, yo creo que a Matt Damon no lo he visto así en la vida, de hecho yo cuando sabía que era el prota me tiraba muy para atrás, pero dije confío porque es Nolan, porque Matt Damon yo siempre lo he visto como el típico actor de pelis secundarias, la verdad, yo siempre lo he visto más papeles secundarios y que él tenga que comandar una peli, pues a lo mejor es pecado decir esto, pero a mí la mítica del caso Bourne no me gustó demasiado y era porque salía él, la verdad, no me convencía, como héroe de acción pues ya lo veía un poco más, y aquí pues bueno, viéndole de prota, sabiendo que era Nolan, confiaba que podía salir algo chulo, y la verdad que el papel de Matt Damon es para que esté nominado a los Oscar, al igual que el de Anne Hathaway, que es para que esté nominada a los Oscar. Están diciendo que no saben si actriz principal o de reparto, de lo que salga de los huevos. Si es más fácil que gane de reparto, pues meterla de reparto. De hecho, es secundaria, el único prota es Matt Damon. Pero da igual, Anne Hathaway tiene que estar nominada. Lo de Anne Hathaway, el diálogo ese que tiene con Tom Holland en la película, o sea, que Tom Holland es para mí el eslabón débil a nivel de actuaciones sin ser mala, pero ese diálogo que tienen, madre mía, es una barbaridad. Quien haya visto la peli sabéis a qué me refiero, ese diálogo que hay casi tirando al final. Hubo mucho meme con Anne Hathaway por el tema de las expresiones, porque si el voto, si no sé qué, tal y cual, la verdad que está súper expresiva. Además que ella actúa con los ojos, es una locura, o sea, es una pasada Anne Hathaway en esta peli. Y luego del resto de personajes que salen, pues lo dicho, Tom Holland como Telémaco, creo que noto que actúa como en automático, no quiere decir que actúe mal, la verdad, su actuación es convincente, es suficiente, podemos decir, pero estamos diciendo que es una actuación que está suficiente o bien cuando estás rodeado de actores que están en el sobresaliente, entonces desentonas para mal en ese aspecto porque encima tiene muchos minutos. Aún así, tiene algunos momentos buenos, ese momento Argos tirando al final está muy bien, la verdad, lo dejo ahí, Argos es el perro de la peli, que bueno, no voy a hablar más porque esto es sin spoilers, pero
Quien haya visto la peli entenderá, hay un momento ahí que está muy bien, la verdad. Luego, de más actores que salen, pues está el, podemos decir, villano de la peli, el Antino, que está interpretado por Robert Pattinson, que sinceramente lo de Robert Pattinson, otra masterclass de actuación. Es un tío que creo que lo de Crepúsculo, esos complejos, hace mucho ya que se han quitado. Y eso saber el Faro, si no habéis visto el Faro, que os tengo que hablar de ella. Qué locura, yo desde que vi el Faro, para mí Robert Pattinson, haz lo que te salga a los cojones, porque eres un actor de la puta hostia, y aquí hace el típico personaje cobarde, repelente y malo, o sea, de estos que son malos y que dices, es que eres malo, y encima eres un pringao, o sea, increíble, o sea, lo hace increíble, se le da muy bien, la verdad, a Robert Pattinson, y es un papel que, si esta peli, si quisieran, podría darle todos los Oscars del mundo, el problema es que sale en julio, y claro, los Oscars suelen ser para principios del año siguiente, entonces no sé si se acordarán mucho de esta película, más allá del tema de diseño de producción y todas estos premios pequeños que digo yo. Obviamente estará en mejor película, tendrá de actor a Matt Damon, de actriz a Anne Hathaway, pero no sé si irá más allá y llegará a ganar estatuillas, pero Robert Pattinson podría ser perfectamente nominado mejor actor de reparto, aunque aquí creo que se olvidarán de él. Y luego pues está Lupita Nyong'o, que sale muy poquito, que hace de Elena de Troya y de su hermana gemela. Entonces, esto obviamente fue muy polémico, igual que lo de Elliot Page, que ahora hablaremos de Elliot Page también, porque, pues bueno, a nivel racial, pues que Elena de Troya sea negra, pues como que no tiene mucho sentido. Y sí que es cierto que la obra de Homero encima se la describía a Elena de Troya como que era de piel blanca y tal. Entonces esto se nota que es un poco el toque racial que meten en todas las pelis. Pero bueno, como hay mucha etnia, mezcla de etnias y de hecho la propia ley de Zeus tan nombrada en la peli, que hablaremos también de eso, pues como que te dice que hay que respetar a todo el mundo, ya sea por etnias y demás, o por estatus, entonces es como que te da a entender que como en esa casa podía entrar cualquiera, pues en lo que es la casa donde está Penélope y demás, en Ítaca, pues puedes llegar a entender que en este universo podamos ver a una reina que sea negra, pero bueno, os diré que sale muy poquito en la peli, de hecho casi sale más ella en su versión gemela, que es Clitemnestra, que es la gemela de Elena de Troya, pero vamos, que ya digo que es anecdótico, y bueno, no hay mucho que decir de Lupita Nyong'o, tiene muy poco diálogo. De hecho, luego Samantha Morton, que es la que hace de Circe, la bruja, esta hechicera de ese reino animal, por decirlo así, sale 5 o 6 minutos en la peli, pero su secuencia entera de terror es una barbaridad. Es de estas que te ponen los pelos de punta y que te incomoda de decir, joder, como encima está hecho con efectos prácticos y es una pasada. Y bueno, ella pues yo la conocía por Minority Report, también luego mirando su filmografía resulta que también salió en La Ballena, que la tenéis comentada en el canal principal de esa peli. Pero me refiero, es una actriz que es buena actriz y aquí la verdad pues tiene un papel pequeño, pero que es otro papel de estos que si quisieran, mejor actriz de reparto sin problema, pero obviamente seguramente se quede todo en Matt Damon y Anne Hathaway. Pero bueno, otra actriz que sale poco pero que está de putísima madre. Y luego está Atenea como Zendaya, que... O sea, Atenea como Zendaya. Zendaya como Atenea. Lo he dicho al revés. A ver, también se criticó porque, pues bueno, decían Zendaya no se parece a Atenea. Aquí la peli anda una explicación que hablaremos sin spoilers, la verdad, porque es la única diosa que tiene apariencia física, si no me equivoco, porque por ejemplo cuando están en el Hades, que es el reino este de los muertos, aparece un ciego, pero que no es el dios de los muertos como tal, y no se ve reflejado, como por ejemplo se nombra Zeus, pues se escuchan los truenos, pero no vemos una imagen de Zeus, o Poseidón, pues el mar se revuelve, es lo que se dice, pero no vemos a Poseidón. Luego lo que es el dios del sol igual, o sea, es como que es la isla del dios del sol o algo así, pero no vemos al dios del sol, o sea, los dioses no tienen una apariencia física. Y aquí Atenea es como que cada vez que se le aparece a Matt Damon, porque es como que va apareciendo ahí de repente y tal, como que tiene esa apariencia física, pero luego tendrá una explicación eso en la peli. Porque no es que sea Atenea así, sino que tiene una apariencia física por algo que ocurre en Troya. Ahí puedo decir. Lo digo para que no seáis tan reacios cuando vais a Zendaya haciendo de Atenea, porque no es tan simple como que Atenea tiene esa forma. Lo digo para si no habéis visto la peli, id con la mente abierta porque tiene una explicación. Luego pues está Charlize Theron como Calypso, de personaje que Odiseo pues estuvo un tiempo en una de las islas con este personaje. No quiero contar más porque si no, pues claro, si no conocéis la historia pues os estaré spoileando un poquillo. Pero bueno, tiene un papel también secundario y bueno, está bien, la verdad, Charlize Theron hace un buen papel. Y luego más secundarios, pues bueno, está John Bernal, que hace del rey de Esparta, Menelao, y bueno, tiene ahí escenas con Tom Holland. Bueno, no es de los que más me gusta la peli, pero también está bien, tiene sus momentillos. Ahí también en el momento de Troya, del ataque a Troya y tal, ahí le vemos también. Y cuenta la historia, de hecho, de lo de Troya. Es por lo que mola el personaje es porque le cuenta a Telémaco, que es Tom Holland, la historia de Troya, porque es que todo lo de Troya en esta peli... O sea, no he visto Troya, la de Brad Pitt, pero creo que me va a gustar mucho más Troya en esta Odisea que en la propia Troya de que en la peli. O sea, la verdad.
Pero bueno, Jon Bernthal tiene ese personaje. Ostará, que hace de Euríloco, que va a ser pues la mano derecha, podemos decir, de Odiseo, el segundo capitán de ese barco, por decirlo así. Tiene bastantes minutos en pantalla y la verdad que el actor me ha gustado. O sea, sí que es cierto que yo no sé el Euríloco original en el libro, si era indio o negro, yo creo que no. De hecho, hay una escena que es bastante rara, ya digo, el tema racial a veces es un poco que te saca a veces de la peli, porque hay un momento que van a una isla, Odiseo y su equipo, por decirlo así, y están ahí arrasando la isla y dice, bueno, es que somos griegos, no sé qué y tal. O sea, y tú les ves que se lo está diciendo él, que es un indio, y el otro que es un negro. Y tú dices, a ver, de griego te doy lo mismo que yo de egipcio. Pero sí que es cierto que la peli como que te lo... No te canta, es verdad que están esos momentos random, que bueno, pero tampoco te llega a sacar demasiado, porque ya os digo, como en la peli hay mucho mezcla racial, por ejemplo, en lo que es en el comedor este, podemos decir, de donde está Penélope ahí en Ítaca, pues ahí cuando están los pretendientes de Penélope, pues hay también otro negro, y también luego en la tripulación de Odiseo hay un chino o un asiático, me refiero, que bueno, como está un poco generalizado, también pasaba en el live action de Cómo entrenar a tu dragón, que había ahí mucha mezcla racial y salía el estoico diciendo, bueno, por aquí cogemos jefes de cualquier sitio, o sea, es como que, bueno, está normalizado y no... Ya digo que no molesta demasiado, si Lupita Nyong'o es negra también y es Helena de Troya. Me refiero que es más anecdótico, pero que eso, que está ahí y el actor, lo dicho, lo hace bastante bien, a mí me ha gustado. Y luego llegaremos a lo que va a ser, pues, Elliot Page, que decía que si era Aquiles en la película y que cómo puede ser Aquiles si es un tío de 1,60, encima que si es trans, no sé qué, y que tiene un físico que tal, hace de otro personaje. De hecho, el personaje que hace en la película, que no voy a hablar de lo que es el personaje real en las obras, ¿vale? Porque no tiene nada que ver. Aquí Nolan le ha dado una vuelta de tuerca a este Sinón y me pega mucho porque además es un personaje que es el típico así más pequeñito, más debilucho, pero muy valiente. Y la verdad que me ha pegado bastante su personaje, sale muy poco en la peli, de hecho, lo vais a ver. De hecho, empieza la película y bueno, es un visto y no visto, pero luego tiene más escenas más adelante. Y de hecho tiene un momento en el Hades, que es un monólogo ahí que lanza, que está de puta madre. Elliot Page hace un papelón. Y me ha gustado mucho su personaje porque además tiene mucha presencia en el último acto dentro de la Odisea. Aparte que tiene esa, digamos, conexión con Antino, que es el de Robert Pattinson, que bueno, también hablaremos de ello en spoilers bastante. Pero ya digo, Elliot Page, tanto que se criticó tanto a Elliot Page como a Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o sale muy poquito haciendo de Helena de Troya, de hecho sale más haciendo de la hermana gemela. Y Elliot Page, sinceramente, pues bueno, sí que es cierto que yo, como le he conocido más como Ellen Page, cuando hacía, pues por ejemplo, en Origen y tal, pues sí que me choca porque, bueno, es lo que tiene. Hasta hace nada la he estado viendo como actriz y ahora está como actor, pero ya digo, sigue siendo la misma persona y sigue actuando muy bien. Así que la verdad que Elliot Page... De hecho, su personaje es de los que más me gusta de la película, con eso lo digo todo, y sale muy poquito. Y luego, para ir cerrando, a ver, de actores que hace de Agamenón, pues no se le ve casi la cara. Es uno de los hermanos Safdie, estos directores que hacen pelis y tal, y también pues está este actor. Me refiero que, bueno, no se le ve mucho la cara, entonces no hay mucho que decir. Mola más la vestimenta y el vestuario tan criticado, que no se parece nada, tal. Sinceramente es la polla, tiene aura por un tubo. Y luego ya vais a ver también más actores así secundarios. Por ejemplo, luego está John Leguizamo, que hace de Eumeo. Es así que es como medio ciego y tal, con el tema de lo de los perros y los animales. Y no sé, el personaje la verdad que está bien y actúa muy bien. También es otra opción de actor de reparto, pero que ya digo que no que le lleguen a nominar. Me refiero que la peli luego vais a ver más secundarios, que algunos no les estoy ni nombrando, prefiero no nombrar a todos, pues si no puedo estar aquí 20 minutos solo nombrando a los actores que salen en la peli, pero me refiero que a nivel de actuaciones y tal, está fenomenal y de hecho lo que es en sin spoilers, pues bueno, tampoco puedo decir mucho más, es una película que si os gusta Nolan, pues tenéis que ver obligatoriamente, porque todas las películas de Nolan hay que verlas en cines, porque él hace las pelis para verlas en cines, entonces si os gusta Nolan, pues os vais a verla, si os gusta Nolan, la vais a ver igual, os la vais a ver, porque es una peli que está hecha para ver en cines, y si os gusta el cine, pues tenéis que verla, si luego es una puta mierda, os parece una mierda, pues bueno, pero dadle la oportunidad en cines, porque estas pelis no hay que verlas en el móvil, ni en el portátil, bueno, en la tele de tu casa si no queda otra, pero me refiero que si tenéis la oportunidad de verlas en cines, y sobre todo, si os interesa un poco esto, películas del siglo XII, siglo XIII, o tema de, pues eso, que si barcos navales, o la Odisea, o si os gusta el tema de la Odisea, pues es una peli que tenéis que darle una oportunidad, pero teniendo la mente un poco abierta, ya digo, que tampoco es que haya cambiado un montón de cosas, hay muchas cosas que son tal cual, pero tampoco es todo literal, porque encima es una obra que ya digo, es una obra de ficción, no estamos aquí hablando de algo que haya pasado en la vida real, tal, y hay que tener ciertas libertades. Y de hecho dentro de esas libertades es donde Nolan, pues luego por ejemplo, ha innovado un poco. Y hay cosas que del viaje, por ejemplo,
con el tema del Cíclope, que a lo mejor me gustan menos, pero luego hay otras cosas que son más sutiles y rápidas, como el tema de las sirenas, que a mí me ha gustado muchísimo. Tengáis un poco la mente abierta y que sepáis que es una peli larga, pero que es muy entretenida, que a lo mejor al principio cuesta un poco entrar, porque el montaje pues también es un poco extraño, o sea, lleno de 200 cortes, o sea, hay veces que da la sensación que la peli está hecha para luego sacar reels de TikTok. Y yo digo, joder, al principio, una secuencia que tiene como 38 cortes en 22 segundos, que tú dices, pero esto, ¿a cuento de qué? Pero vamos, que luego ya digo, luego la peli ya va normal y de hecho tengo la sensación de que creo que está muy recortada precisamente porque como que las cámaras IMAX como que tienen que grabar cada 3 minutos o algo así, pues luego había un corte final que en los cines lo máximo que pueden en este formato, digamos, emitir, por decirlo de alguna manera, son como 3 horas. Entonces tuvieron que recortar muchísimo metraje de la peli porque si no, como está hecho con IMAX 70 milímetros y tal, pues si la peli durara, por ejemplo, 3 horas y media, no se podría, no aguantan 3 horas y media encendidas estas cámaras para transmitirlas en el cine, algo así, por lo que tengo entendido. Entonces, seguramente haya un montaje por ahí que sea, pues, mucho más largo, pero claro, como lo ha hecho en este formato tan exclusivo, que solo hay 40 cines en todo el mundo que lo pueden ver así, y si no, pues te tienes que joder y aguantar y verla recortada, que si vais a los cines la vais a ver recortada. Pues bueno, yo la verdad que espero que Nolan para la próxima piense un poco más en el público general, que yo entiendo que es una persona rica, que puede hacer lo que les hagan los cojones, y más ahora que encima por previsiones de taquilla va a ser su peli más taquillera de todo su cine total, o sea, creo que son más de 1.100 millones lo que va a hacer de taquilla, y la que más tenía era el Caballero Oscuro, que hizo 1.000 millones, pues me refiero que va a seguir haciendo lo que les haga los cojones, pero estaría bien que pensara un poquito más en la gente de a pie, en la gente más humilde, que no podemos irnos a otro país en este caso casi, porque creo que en España no hay este tipo de cine en concreto. Pues sí que hay IMAX, pero no de 70 milímetros, en fin. Bueno, pero esto más una crítica a Nolan porque no piensa en su público general. Pero por lo demás, ya digo, es una película que tenéis que ir a ver al cine sí o sí. Y no me voy a enrollar más porque llevo más de 20 minutos sin spoilers. Entonces, vámonos a los spoilers. Así que si no habéis visto la peli, pues hombre, lo ideal sería que no vierais esta parte. Y si queréis verla, pues vamos a hacer este viaje, esta odisea, todos juntos aquí. Y bueno, seguramente sea mi crítica más larga. Pero bueno, a lo mejor hay cosas que luego no comento al final, pero vamos a darle chicha. Ya digo que poneos cómodos que a darle fuerte. Pues a ver, ¿cómo empezar aquí con los spoilers? Es que hay tantas cosas que comentar. Si quería empezar comentando a lo mejor pues algunas frasecillas así que se pueden sacar de la peli. Y yo que sé, por ejemplo, todo el tema de la ley de Zeus, que es muy importante dentro de la película, que lo que hace la peli al final un poco es hacer una crítica de nuevo, de alguna manera, al tema de las guerras, solo que esta vez utiliza la Odisea, pero ya en Dunkerque también hacía un poco crítica a esto, pero aquí es como más resaltado porque todo lo de Troya no se ve como una victoria. O sea, la sensación que deja Troya es decir, ha habido aquí una matanza gorda y es como que encima luego hay que estar celebrándolo. O sea, es como, bueno, no sé, un poco el mensaje de la guerra, igual que en Oppenheimer ocurría con el tema de la bomba atómica. Aquí, con lo de la Odisea, es un poco que lo de Troya se lo plantea Nolan como algo que realmente es más un drama. Por cierto, algo que no había comentado en la parte sin spoilers, la banda sonora. Esta película no sería lo mismo si la banda sonora de Ludwig Göransson, que ya ha trabajado también en Oppenheimer y en otras películas con Nolan. Sinceramente, lo de esta banda sonora no tiene ningún tipo de sentido, lo buena que es, porque aparte es una banda sonora que está hecha además con instrumentos, como curiosidad lo diré, de la época, porque Nolan quiso que el tío este se buscara la vida para hacer la banda sonora pues con instrumentos de la época, es decir, no hay nada así a lo mejor más electrónico y tal, y de hecho eso te mete mucho en situación dentro de la película y acompaña muy bien a las escenas. Hay momentos de verdad de una tensión, de una locura, que con todo lo de Troya, poned la banda sonora de la Odisea, Troya, o sea, cómo es un increchendo eso y la locura que es toda la parte final del tema y luego el tema principal de Odiseo o cuando lo de Ítaca tal, o sea, es una banda sonora que es como muy intimista y a la vez luego bastante esquizofrénica, por momentos muy fuerte, y acompaña muy bien a las escenas. De hecho hay momentos muy emocionales, por ejemplo ese momento Calipso y Odiseo, cuando Odiseo ya se da cuenta un poco de todo, de esa, porque estaba como metido en una nube con el tema de la flor de loto y como que tenía todo olvidado, cuando empieza a recordar de verdad esa banda sonora que suena de fondo, esa escena. O sea, no sería lo mismo sin esa banda sonora después, aparte de la actuación de Matt Damon y todo lo que queráis. O sea, que la banda sonora creo que es uno de los pilares más importantes dentro de esta película, o sea, más incluso que en otras pelis de Nolan, ¿eh? Y mira que Interstellar también es clave, la banda sonora es otro personaje más, y Origen también, pero en esta, la Odisea, creo que perdería muchísimo si la banda sonora fuera de otra forma.
totalmente diferente. Tendría que ser, vamos, igualar este nivel es complicado. Entonces, la banda sonora la verdad que es una pasada. Y lo que quería decir, que al final doy más vueltas aquí que un tío vivo, quería comentar el tema de la ley de Zeus porque es muy importante dentro de la peli, ya que es algo que lo tienen como, yo que sé, el Padre Nuestro, por decirlo así, o sea, y es algo que no se puede romper, porque si no, pues, bueno, es como que estarías haciendo pecado, por decirlo así. Lo que es la base de la ley de Zeus es la típica frase de trata a los demás como quieras que te traten, ¿no? Y entonces en lo que se apoya es, vamos a ver, lo leo literal, ¿eh? O sea, lo voy a leer porque no me da la memoria para decir todo este tocho. Básicamente lo que dice es que los anfitriones deberán ofrecer comida, refugio y protección a cualquier persona que lo pidiera, sin importar que se tratara de un extraño y sin mirar género, origen étnico o estatus social, que es un poco el tema de los mendigos, que hay vemos como Telémaco, que es el hijo de Odiseo, pues cuando aparece algún mendigo y tal, pues lo mete dentro de la casa para que coma y tenga cobijo. Y un poco es eso, que a cambio el huésped deberá tratar la casa bien y las pertenencias con sumo respeto, con el fin de que este huésped, como las generaciones venideras, deberá devolver este favor al anfitrión si en algún momento pues se encuentran de nuevo en el camino, por decirlo así. Es decir, que si por ejemplo uno de estos mendigos ha sido ayudado por esta gente, pues luego en un futuro, si se da la situación y vuelven a encontrarse, pues este mendigo como que estaría en deuda con, en este caso vamos a decir con Penélope, por decirlo así, que es un poco la reina de Ítaca. Pues es un poco la ley de Zeus, es eso, habla un poco del respeto a las personas, por decirlo así, generalizándolo mucho. Y pues precisamente lo que ocurre en Troya y todo lo que ocurre cuando, por ejemplo, Odiseo y sus tripulantes van a otras islas y saquean y todo el rollo y matan gente, estás quebrantando la ley de Zeus. Y es como algo que es algo que no se puede hacer y esto provoca que Zeus se enfade. Zeus, el dios del trueno. Entonces, es algo que está muy presente en la película y de hecho el mensaje final un poco que quiere dar es esto reflejado en la vida real de alguna forma. O sea, porque lo de trata a los demás como quieres que te traten es una cosa que lo hemos oído un montón de veces y aquí están hablando que es la ley de Zeus, pero tendría que ser como una ley universal. Y esto va un poco, es un mensaje yo creo a la gente en general del mundo actual, la gente que no respeta de alguna forma a las personas o la gente que, a los que están en guerras, por ejemplo, los directivos esos que planean y organizan estas guerras, como este rollo que tenemos ahora con Israel y Palestina, que no voy a profundizar nada más. O sea, todo esto al final tú estás de alguna forma matando a personas con un fin además absurdo, que yo sinceramente lo veo absurdo. Que ganar territorio o ganar ¿qué? Sinceramente. Cualquier cosa que ganes y que se tenga que llevar vidas por delante no tiene ningún mérito ni ningún sentido, ¿no? Entonces, pues claro, todo esto Nolan te lo mete en esta película, te lo mete obviamente centrado pues un poco en la historia de Odiseo. Y pues por eso me gusta la peli, porque si analizas luego tiene ese trasfondo que está pues bastante bien. Y luego hay algo muy interesante que es el tema de lo de las sirenas, que lo voy a comentar ya, porque si no se me va a olvidar. Pero luego vamos a hacer un poco un traveling por todo el viaje que hace Odiseo y su gente por las distintas islas y comentar un poco qué me parece cada secuencia. Pero el tema de lo de las sirenas es muy interesante cómo lo plantea Nolan, porque, bueno, se dijo en un principio, cuando estaban saliendo trailers y noticias sobre la peli, que sí que iba a haber un cíclope, que Polifemo sí que iba a estar, pero que luego, por ejemplo, decía que no iban a salir las sirenas. Y es verdad que las sirenas no llegan a salir, o por lo menos no salen como a lo mejor la gente se esperaba. No vemos a las sirenas ni en primer plano, ni las vemos ni en forma pájaro, ni en forma... Sí que se ve que es la forma de una sirena normal, que es verdad que en la obra de Homero tampoco es así, pero bueno, cuando nosotros hablamos del tema de lo de las sirenas, muchas imágenes que hay por internet y demás, cuando hablamos de las sirenas y de Ulises y todo el rollo este, pues aparecen en forma, pues ¿cómo es la sirena? Pues un cuerpo humano y cuerpo pez, ¿no? Pues ya está. Y sí es verdad que la imagen que se ve a lo lejos a las sirenas es de esa forma, la forma de pez que conocemos, pero se ve muy, ya lo digo, a lo lejos y todo lo que es la parte de el canto de las sirenas, veremos como los personajes, como en la historia original, pues lo que es la tripulación se pone cera en los oídos para que no escuchen este cántico y es el propio Odiseo el que le pide que le aten al mástil del barco porque quiere escuchar el cántico de las sirenas. Esto es tal cual como en la obra, ¿no? Aquí no hay ninguna pega. La cosa es que Nolan lo que hace es, con la banda sonora de Ludwig Göransson, que es una pasada, o sea, que es como una especie de flauta la que suena, o sea, nosotros escuchamos como el personaje de Euríloco se pone, pues se tapa los oídos, como primero se tapa uno y luego otro, se escucha en el cine como primero, notas como cuando te tapas un oído y luego el otro, lo podéis hacer en casa, para esa sensación, para que sepáis a lo que me refiero, y se escucha como al fondo, pues esa especie de flauta que sería el cántico de estas sirenas, y vemos unos primeros planos de Matt Damon, dándolo todo, la verdad, el tío ahí súper, pues loco, queriendo desatarse y queriendo ahí, pues, porque está siendo totalmente
colapsado por este cántico. La verdad que la escena habla por sí sola, es una escena que la tenéis que ver vosotros para entenderla. Dura muy poquito encima, 1 minuto y medio lo que dura, no dura más, pero es casi diría mi escena favorita de toda la peli, porque es como sutil, pero todo lo que habla Matt Damon cuando le pregunta luego el loco, pero ¿qué era lo que escuchabas? ¿Qué era lo que te decían? Os cuento tal cual, literal, lo que dice Matt Damon así resumido. Básicamente lo que significa el cántico de las sirenas es: aquello que más quieres es lo que menos puedes tener, y lo que menos puedes tener es aquello que un día fue tuyo pero perdiste. Claro, esto como reflexión es la putísima polla, o sea, es como que, de hecho luego lo que también dice es que lo que le decían las sirenas es que él no quería volver a Ítaca. Es como que esos remordimientos que tú tienes de alguna forma son reflejados en ese cántico, y luego pues también el mayor deseo que puedas tener de algo, es como que de alguna forma te lo debe demostrar y a la vez quitar, o sea, no sé, es una manera de verlo. Me gustaría saber en comentarios qué sacáis vosotros de conclusión de esto que cuenta el personaje de Matt Damon, este Odiseo. Porque la verdad que ha sido una pasada. Yo le veía decirlo y claro, tú entiendes esa desesperación, porque no es tanto como así un cántico y una melodía. De hecho, el personaje asiático se quita lo de la cera de los oídos y automáticamente se tira al mar ¿sabes? Porque bueno, es lo que solía ocurrir, que los marineros se tiraban al mar y se ahogaban luego porque eran hechizados por estas sirenas. Ya digo, Matt Damon como que, o sea, su personaje Odiseo pues le da como una especie de significado y entiendes un poco, claro, no lo ves visualmente, pero te lo imaginas. Seguramente ahí en ese momento, Odiseo, cuando está escuchando esos cánticos, a lo mejor le están viniendo imágenes de lo que le están narrando las propias sirenas, a lo mejor como vuelve a Ítaca y luego a la vez como pierde todo o algo así, debe ser una cosa así. Y no sé, la verdad que la manera en la que lo ha mostrado Nolan creo que es una manera muy inteligente, porque aparte te ahorras luego el que si enseñas el cántico, que luego la gente diga, pues este cántico tampoco es para tanto, ¿por qué coño se hipnotizaban por esto? ¿Sabes? Es como que te ahorras esa tontería porque te tapa también los oídos a ti, de alguna forma, para que no seas hechizado. Imaginaos que el cántico que sonara en la peli nos removiera a cada espectador lo que dice Odiseo, que es lo que significa. O sea, nos volveríamos locos todos en el cine sería una locura, ¿no? Pero bueno, como que la quería hacer así más intimista, y de hecho ya digo, va pasando muy rápido porque anteriormente habíamos pasado por los monstruos marinos, los dos monstruos marinos que son automáticos, van uno y otro, entonces como que luego viene esto de las sirenas y luego ya viene lo de la isla lo del dios del sol, con el tema de que no se podía comer ningún animal, pues si no pues morían luego todos. Me refiero que todo esto ocurre muy seguido, pero da igual, en el momento que aparece lo de las sirenas, os vais a acordar, yo creo que lo que más os vais a acordar de la peli es casi de esa secuencia y dura 1 minuto y medio. Así que con eso os digo todo. Y ya digo, la película, volviendo un poco a lo que es en orden cronológico, empieza con el personaje de Sinón, el de Elliot Page, que pues está ahí al lado del caballo de Troya mítico, y pues aparecen como unos troyanos y bueno, pues Sinón se acerca al caballo y básicamente le tiran 3 lanzas, le dejan ahí pegado al caballo y pues comenta eso, que el caballo este es como un regalo de Atenea para los troyanos y tal, que es como darle un sentido de por qué está ese caballo ahí, porque ya sabéis lo de Troya, ¿no? Como es que al final los troyanos pues metieron el caballo porque era como una especie de obsequio de Atenea y luego de ahí salieron pues Odiseo y todos los demás y bueno, se montó la Marimorena. Y claro, luego cuando aparece de nuevo Sinón en el Hades, en el reino de los muertos, por decirlo así, pues claro, como que le recrimina a Odiseo que le mintiera, porque claro, lo que le comentó Odiseo a Sinón es como que, pues eso, tenía que convencer de alguna forma a los troyanos de que tenían que meter ese caballo dentro de la ciudad, por decirlo así, pero no sabía Sinón que estaban ahí todos metidos para luego atacar desde dentro. Es como que aquí Sinón, el personaje, que es totalmente diferente al de la obra escrita, por decirlo así, como que era un poco el cebo para que luego pudieran atacar Troya. Entonces, por eso luego también, al final, Odiseo, cuando se hace pasar por mendigo, cuando vuelve a Ítaca, pues se hace pasar con el nombre de Sinón, que me parece un buen detalle, porque para él fue el hombre más valiente que había conocido. Porque luego al principio de la peli, acordaos también, cuando hacían sorteo para ver quién se iba a lo de Troya y quién no, estaba ahí el personaje de Antino y el de Sinón, cuando eran niños, y le había tocado a Antino para ir a Troya, pero de alguna forma como que manipula a Sinón para que sea él el que vaya en su lugar, porque le dice, bueno, si vas tú, pues yo cuidaré de tu padre y ta. Bueno, escaquearse era lo que quería Antino, porque es un cobarde y un asqueroso ya desde niño. Entonces fue Sinón a Troya en su lugar, y aparte Odiseo, como vio eso, dijo lo que es al padre de Antino, como que le dio la vuelta, como que dijo, claro, yo es lo que había pensado en un principio y luego no me cuadraba con el carácter de Antino. Como que lo que le dice Odiseo al padre de Antino es pues que su hijo quería
tomar el lugar de Sinón. O sea, como que le había tocado a Sinón lo de ir a Troya y como que Antino era como que decía, venga, voy yo por ti y tal. Que realmente es al revés. O sea, le había tocado a Antino y Antino se lo estaba dando a Sinón. Entonces como que le dio la vuelta y me refiero que al final Sinón, pues a mí me gusta porque es el típico personaje, el que se ve aquí en la obra, no en lo que es en la peli, no el de la obra original. Es el típico personaje, pues, que es así más débil, pero que luego es valiente. Todas estas cosas que ocurren, esto lo lleva como culpa luego Odiseo. Odiseo, lo que a mí me gusta de la peli es que, a diferencia yo creo de la obra original, que tampoco Odiseo se le ve como un tío que se quede amargado por la situación, sino que simplemente pues le pasan cosas y ya está. Aquí no hablan como que las muertes que va teniendo Odiseo a sus espaldas de su gente cada vez le van pesando más y esto provoca que al final también de alguna forma pasará tanto tiempo donde Calipso, ya que Calipso lo que hacía era hipnotizarle de alguna forma con lo de la flor de loto para que olvidara su pasado y él como que sabía que había algo pero no llegaba a alcanzarlo porque tomaba la flor de loto y su mente se nublaba hasta que después cuando dejaba de tomarla empezaba a recordar. Es decir, que el propio Odiseo luego estaba lleno de remordimientos y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de Sinón, que su forma de homenajearlo es haciéndose pasar por él de alguna forma cuando vuelve a Ítaca. Y luego con lo de Troya, con lo que vemos en Troya, o sea, Troya al final, enfocado desde peli comercial, podemos decir que es como, wow, una pelea ahí a sangre y tal, puf. Como ocurre en muchas películas blockbuster que son peleas a muerte y tal, pero en unas guerras hay muertes y las muertes, si eres un humano con dos dedos de frente, de alguna forma te tienen que afectar por mucho que estés entrenado para ello. Es como que lo que quiere enfocar a Nolan a Odiseo es de esa manera, como que Odiseo lo de Troya le afectó. De hecho, cuando volvemos a ver lo de Troya al final de la peli, que ahí descubrimos que Atenea cogió la forma de una sacerdotista que mataron en el templo de Atenea, que es esta Zendaya, pues ahí nos damos cuenta, pues eso, de que esa muerte también como que le impactó a Odiseo porque la vio y por eso luego Atenea se le aparece siempre con la forma de esa sacerdotista, que es la forma de Zendaya, por decirlo así. Por eso es un poco la explicación que tiene. Por si no habéis entendido, yo lo he entendido así. Yo no creo que es que simplemente, o sea, porque no tiene mucho sentido aparte que fuera eso, en plan, como que reflejan de alguna forma a Atenea en forma humana y como que la cortan la cabeza y por eso luego sale la estatua cortada. O sea, yo creo que simplemente es todo metafórico y a la vez real, o sea, por decirlo así. O sea, puede que sí cortaran la estatua, pero a la vez sea más un reflejo de como que al cortar la cabeza a la sacerdotista esta, que es el personaje de Zendaya, en humana, por decirlo así, como que de alguna forma estabas cortando la cabeza a Atenea también, y eso hace pues que tenga esa unión, por decirlo así. Bueno, lo podéis interpretar como queráis. Yo creo que Atenea no tiene una forma como tal, es igual que los demás dioses, que son místicos, por decirlo así, y no tienen una forma humana, pero ella coge la forma humana solo con Odiseo, porque de hecho solo vemos que interacciona con Odiseo, o sea, no es que hable con más gente, simplemente se le aparece a Odiseo así, porque a Odiseo le impactó obviamente ese momento, al igual que todas las muertes que hay en Troya. Ya digo, por eso digo que el mensaje un poco que lanza Nolan es el tema de lo de las guerras y todo eso, bueno, lo normalizado que a veces está, cuando te dicen, han muerto tantas personas en una guerra tal, y tú dices, pero es que es una barbarie, total. Y como que son de dimensiones tan grandes que no llegamos a ser ni conscientes. Entonces aquí pues te mete a un personaje que es uno de los partícipes de esta guerra, que además Odiseo, como es el que diseñó, es el que él ingenió todo el plan de lo de Troya, él tiene esa culpa también de alguna forma encima, o sea, porque siente que las muertes de Troya son por su culpa, siente, porque estuvieron como 10 años ahí en la playa esperando a ver cómo atacar, por lo que tengo entendido, y luego llegó lo del Eureka, caballo de Troya, podemos hacerlo así. Y pues bueno, fue una guarrería que también rompió lo que es esta ley de Zeus que os hablaba de alguna forma, porque al final estás matando a gente inocente y bueno, pues por eso digo que es muy interesante. Y luego además hay un diálogo que tienen al final Penélope y Odiseo, cuando todavía Penélope no sabe que está hablando con Odiseo, sino se piensa que es un mendigo sin más, que hablan del tema de los pueblos del mar, que eran muy temidos por todos, porque como que saqueaban a la gente y mataban a mucha gente y tal. Y un poco el mensaje final era como que los pueblos del mar era ese propio, por ejemplo, Odiseo y su gente, porque ¿qué hacían Odiseo y su tripulación? Iban a las islas, las saqueaban, las robaban, mataban a gente que se había que matar por el camino para tener víveres y se iban. Pues al final es un poco eso, y claro, lo que ves en la peli tú dices, hostias, pues al final éramos nosotros, eso que tanto teníamos éramos nosotros mismos, que es una forma de decir que a veces esos actos que tienes, podemos verlo de otra manera. Yo lo puedo ver, por ejemplo, a veces actos que te dan miedo de otras personas, a lo mejor eres tú el primero que los está cometiendo, y es como darle una vuelta a cómo estás haciendo las cosas de alguna forma, no sé, se puede ver así también. Entonces, bueno, ya digo, la peli sí os
ponéis a pensar, ya digo, es una película que parece que no tiene tantas cosas y yo pues al final me ha dado por verla 2 veces en cines, que no me lo esperaba tampoco, porque tampoco era una peli que, o sea, la esperaba porque era de Nolan, pero no esperaba que fuera luego a tener tantas lecturas. Y que sí, que todo está ya basado en algo que ya estaba escrito, que sí, pero luego hay que saber interpretarlo, o sea, saber representarlo y se nota que otro director, por ejemplo, seguramente se hubiera centrado más en lo que es la travesía de Odiseo y a lo mejor luego no le habría dado tanta vuelta a esa parte más personal, a lo mejor habría visto a Odiseo con menos capas. Nolan le da muchas capas, tiene muchos parecidos con lo de Oppenheimer, con Cillian Murphy, con su personaje en esa peli, con el tema de la bomba atómica, se parecen bastante. Para el tema de lo del viaje, lo que se ve, pues está lo del Cíclope, está lo de Circe, lo de los monstruos estos marinos, que no se llegan a ver prácticamente nada, y luego pues lo de las sirenas y lo de los gigantes también. Lo digo que todo esto, pues lo vamos a comentar rápido, un poco qué me ha parecido. Pues lo del Cíclope. A ver, yo lo del Cíclope tiene momentos muy brillantes, pero en general diré que tampoco me ha vuelto loco. O sea, el diseño y tal no es que esté mal, pero como que la he visto un poco, no sé, como a medias. Como que había momentos que sí quedaban mal rollo, pero que realmente estaban como muy de chill. Yo es la sensación que me daba, no había tensión. De hecho, morían personajes y era como que, pues bueno. Y sí que es verdad que el momento ese cuando le clavan el hachazo en el ojo y se pone a vocear, bueno, la verdad te quedas sordo en el cine, los gritos del Cíclope os les lleváis para casa, ya os lo digo, es una barbaridad. Y luego toda la parte del final, cuando ya escapan y luego encima Odiseo le lanza ahí como una flecha porque le escupe el Polifemo, el Cíclope, como uno de los escudos de uno de los que se ha comido, por rabia ahí Odiseo reacciona mal y le pega un flechazo, entonces hay una persecución ahí en la colina, bajando la colina hasta los barcos, que bueno, ves ahí a Polifemo desde el fondo, como que es eso es un live action de Ataque a los Titanes, literal, es un momento de Ataque a los Titanes acojonante, y luego pues, no sé, está muy bien, o sea, en general la sensación es buena, la escena es buena, la del Cíclope, pero creo que podría haber sido un poquito a lo mejor o más larga o haber tenido algo más de chicha. ¿No? O sea, hay momentos que está muy bien, que es puro terror cuando aparece y se empieza a llevar a la gente así, sin que lo veas en las sombras. Pero por ejemplo, en la obra original hablaba Polifemo con Odiseo y había un diálogo muy chulo, además que tenían, que era como que le decía, ¿quién eres tú? Le decía Polifemo y decía Odiseo, yo soy nadie, ¿no? Y luego cuando más adelante ocurre lo del ojo y aparecen como otros cíclopes, cuando le escuchan gritar, claro, cuando luego aparecen los cíclopes, le preguntan a Polifemo, por lo que tengo entendido, creo que era así. ¿Qué te ocurre tal? Digo, pues que nadie me ha atacado, decía Polifemo. Y claro, decían los otros cíclopes. Entonces, será que no le ha pasado nada, simplemente porque se habrá hecho daño o algo así. Y claro, ese diálogo, por ejemplo, no está, aunque sí que es cierto que sí que llega a hablar un poco el cíclope, pero no se le entiende muy bien. De hecho, yo lo he entendido más en versión original, porque la he ido a ver en versión original la segunda vez, que la primera en español, que no sé si no han decidido doblar, y como que no se escuchaba muy bien, solo se entendía como Poseidón, no sé qué, que Poseidón es el padre de Polifemo. Y de hecho lo que dice de alguna forma es, oh, Poseidón, me han atacado estos humanos, no sé qué, como para que lo sepa, para que luego en la travesía pues lo sufran. Y de hecho luego pues tienen tormentas y lo pasan muy mal porque se han metido con el hijo suyo, con el hijo de Poseidón. Entonces, bueno, lo del cíclope está bien, es una escena que está bien, aunque ya digo, podría haber sido incluso un poquitín mejor, no es de lo mejor de la peli, en mi opinión. Luego llega también lo de la isla de los gigantes estos, que es una escena muy breve, podía haber durado más, pero que mola mucho el cómo está hecha. Y la verdad que, pues bueno, imponen también bastante. Y una cosa que me ha gustado de la peli es que podía haber sido bastante más gore de lo que se llega a ver, pero sabe jugar Nolan también para que no... Para que la peli pueda verla todo el mundo, aunque tiene momentos que son así un poco más... A ver, la peli obviamente lo ves tú un niño y se acojona vivo, solo con el cíclope y con algunas cosas. Pero me refiero que tampoco es R o peli más 18, por decirlo así, pero podía haberlo sido. O sea, hay algunos momentos que sí que se ve algún charco de sangre, así, que sale a lo mejor cuando rebanan un cuello, pero es tan sutil que corta tan rápido, o sea, se nota que a Nolan no le gusta. De hecho, en Dunkerque no había nada de gore, y es una peli de guerra. Digo, no había absolutamente nada de gore. Entonces se nota que Nolan, pues tiene ese rollo, un poco ese alma blockbuster de PG-13, como quien dice, que la peli no sé si sea PG-13, pero ya digo que incluso cuando sale Polifemo, el cíclope comiéndose a alguno, tampoco lo ves ahí super gore, ni ves ahí un charco de sangre, solo ves cómo se lo come, impresiona, pero ya está. Entonces, la batalla esa con los gigantes puede que sea de lo más fuerte que tiene la película, y bueno, eso acabó fatal porque ya sabemos que los 3 barcos que quedaban, pues solo se quedó uno, en el que iba Odiseo, y los otros 2 pues los hundieron. O sea, es una escena que realmente es impactante porque pierde a gran parte de su tripulación, pero como que pasa muy de puntillas. Por eso digo que todas estas zonas de
parece como que van a una isla, ocurre algo malo, salen, van a una isla, ocurre algo malo, salen. Es como que va muy rápido, porque se nota que Nolan quiere pasar todo esto rápido cuanto antes para llegar a la parte de Ítaca, que es la vuelta a Ítaca, que yo creo que es lo que más le gustaba a Nolan, que casi podía haber hecho una peli solo de eso. Cuando llega lo de Circe, pues bueno, la verdad que creo que ahí es donde sí que de verdad llega la secuencia de terror de la peli, porque el momento de transformación, el cómo vemos cómo transforma Circe a los soldados de Odiseo, pues es una barbaridad, o sea, cómo les transforma en cerdos, cómo se ve que le mete la mano por la boca, no sé qué, tal, les hace la forma ahí del hocico, o sea, la verdad que da bastante mal rollo y es inquietante. Y sí que es cierto que luego se resuelve todo muy fácil, en plan, le dice al final Odiseo, bueno, nada, eso no es una oportunidad y tal, y se piran, es como, bueno. Pero toda esa parte está mejor que para mí, en mi opinión, que lo del Cíclope, por ejemplo. O sea, creo que está mejor conseguido. Después es cuando van al Hades, porque se lo dice la Circe, que solo vas a sobrevivir tú y tal, pero ve al Hades que puedes hablar con Tiresias, que es el profeta ciego que hay ahí en el inframundo, y ahí es donde luego estará el diálogo con Sinón, y también sale Agamenón en ese momento, y toda esa secuencia del Hades es como muy sutil, porque van al Hades, van al inframundo, pero bueno, notas que están en un sitio más tenebroso, pero Nolan le da como cierto realismo. Lo guay es que el cómo está hecha la peli, dentro de que es una historia de fantasía, si esto fuera de verdad, creo que la manera de que lo que representa Nolan es lo más realista que, si esto imaginaos, ocurriera en la vida real, me refiero. O sea, porque si fueran mucho más fantasiosos y, por ejemplo, le diéramos forma a los dioses y tal, como que te da cierta distancia de decir, bueno, esto es ciencia ficción, esto es fantasía. Pero tal y como está hecho en la peli, o sea, es realista. Tú te imaginas un inframundo y tal vez sea algo así, algo más así tenebroso, pero tampoco es que salga este tío. O sea, tampoco es eso, me refiero. Entonces, no sé, la verdad que mola y la escena está muy bien. Ahí es donde Elliot Page tiene su momento, por decirlo así, y la verdad que fenomenal. Y de ahí ya, pues, con lo que le dice el profeta ciego, Odiseo sabrá lo que tiene que hacer en los siguientes capítulos de su Odisea. Y pues básicamente cuando llegue el momento de los monstruos marinos, está ese monstruo marino, el del tema del remolino que se genera en el mar, que es Caribdis, el monstruo, que no se llega a ver, no se ve más que el remolino, ya digo, pues digo que no tiene una representación física. Y eso ocurre rápido, ¿no? O sea, es como que, vale, de eso para salvarse tendrá que meterse en un callejón donde estará el otro monstruo marino, que es Escila, que es ese monstruo de 6 cabezas, que ahí será donde perderá a 6 tripulantes, pero el resto se salvarán. Es decir, que las opciones que tenía en su travesía era que por ahí iban a pasar 100% y o no iban donde el monstruo de 6 cabezas y eran engullidos por ese remolino y morían todos, o iban por ese pasadizo y ese monstruo de 6 cabezas aparece de forma muy sutil, se lleva 6 de ellos y se va para adentro. Que la escena ha sido muy criticada, la verdad, en el sentido de que como que es todo muy... que pasa de puntillas, como que pasa rápido, pero si lo pensáis, es como la parte más ciencia ficción que tiene, porque vemos un monstruo literal de 6 cabezas y no tiene más, eso es puro CGI y ya está, pero que está bastante bien hecho, la verdad. A mí no sé, no me ha cantado para nada. Y la verdad que da mal rollo porque además, aparte, es como que acaban de pasar lo del remolino, se meten por el pasadizo, están ahí de chill, y de repente Odiseo lo sabe porque se lo ha dicho el profeta. Pero claro, tú como espectador dices a ver qué pasa. Y obviamente, si no te sabes la historia, pues no te ves venir lo que ocurre. De repente aparece una especie de serpientes ahí como que se llevan a los tripulantes. Y es una escena que dura 20-30 segundos, pero que te quedas con un cuerpo de decir, joder, macho, la madre que os parió, la que se está pasando en esta peli no tiene ningún sentido. Después ya cuando llegan a lo del dios del sol, que es esa isla, que no podemos tomar alimento de no matar a ningún animal y tal, porque si no es cuando moriréis todos. ¿Qué ocurre? Que claro, ellos por el tema del viento no pueden volver a zarpar y obviamente paran ahí porque después de lo que ha ocurrido ha habido tantas cosas, entre lo de las sirenas, lo de los monstruos marinos y tal, pues tienen que descansar y pasa que están muchos meses ahí, se quedan sin provisiones y al final pues están medio muertos de hambre y pues eso, el resto de la tripulación al final acaba matando a un animal, se lo acaban comiendo y esto provoca que luego como que han roto la norma de la ley de Zeus o algo así y se provoca una tormenta en la que el propio Zeus de hecho parte el barco en dos y se queda Odiseo en una parte del barco él solo y el resto de la tripulación en el otra parte del barco donde ahí ya mueren. Y ahí tú ya estás viendo la peli, tú ya estás viendo a Odiseo como ya, después de incluso lo de los gigantes, él ya como que tenía ya, yo ya empezaba a notar el peso de la responsabilidad de la muerte de toda su tripulación, pero ya después de esas escenas donde tú ya ves a Odiseo, que al final se queda vagando sin rumbo y ya llega a la isla de Calipso, donde pasará muchos años ahí con ella y tal, pero yo ya ahí empatizaba con Odiseo en ese momento porque dices, joder, macho, al final has perdido a toda la tripulación, o sea, estaban todos a tu cargo de alguna forma y esas muertes estaban a tus espaldas, porque además habla mucho del tema de honrar a los muertos. Y claro, con todo esto que ocurre,
Hay veces que, por ejemplo, cuando ocurre lo del cíclope, que no puedes honrar al que se acaba de morir porque te tienes que salvar primero. Y como que a veces pues dice, bueno, les honraremos salvándonos. Luego vemos en esa escena del Hades, en el inframundo, como había muchos muertos por culpa de Odiseo o responsabilidad de Odiseo, que decían, no os has honrado, no sé qué, y tienen que huir de ahí como, y eran una barbaridad los que había, que seguramente tengan que ver con el tema de Troya y todo eso. Entonces, claro, al final tú entiendes un poco la crisis también que tiene Odiseo encima y que luego estuviera tanto tiempo donde Calipso, sí, fue por culpa de Calipso por lo de la flor de loto. Pero también Calipso decía, al final, como que le daba lo de la flor de loto, sí, porque se había enamorado, todo lo que queráis. Pero también porque decía, al menos de esta forma puedo intentar que el daño tuyo sea más físico que mental. Porque al final lo que no conseguía Calipso corregir, por lo que dice, es como que el daño mental que tenía Odiseo, que era bastante grande. Ya digo que la película trata de muchas cosas y luego el cómo termina al final con esa pelea con todos los anfitriones de Penélope y tal. Claro, eso se puede ver muy ciencia ficción, muy de decir, vaya fumada todo esto que está pasando. Pero bueno, en la obra original era un poco también así. Y ahí, pues por querer representarlo tan bien, por decirlo así, pues ocurre que pues a lo mejor se ve un poco raro ahí, que parece un indestructible Odiseo. De hecho, al final de la peli ni muere. Ya digo que la vuelta a Ítaca para mí es lo mejor de la película. Toda esa parte ya, después de que ocurre lo de que ya pierda toda su tripulación, para mí la película es donde en ese momento ya está en modo peak. O sea, a partir de ahí es como que ya va para arriba. O sea, todo el rato está entretenida, está muy bien. Hay un momento que cuando está contando Menelao la historia a Telémaco de lo de Troya, pues ahí ya vemos la secuencia de Troya y ya ese momento para mí es top. Pero me refiero que luego lo que es la travesía es muy entretenida, pero cuando se acaba la travesía y ya empezamos con la vuelta a Ítaca, para mí es donde la peli, ya digo, está en los mejores minutos porque volvemos a ver al personaje de Pattinson, que vuelve a tener más minutos, también Anne Hathaway, que durante toda la travesía pues no sale, obviamente, pues ahí la vemos un poco más, y es donde creo que están los mejores momentos casi en la película. Toda esa batalla final está súper guay, cómo está derrodada y todo. Luego lo que es la parte final, aunque no llega a morir Odiseo, es muy emocionante cuando se vuelve a encontrar ya con Penélope, y Penélope, bueno, el momento que descubre que Odiseo es ese mendigo, ese momento aura con lo del tema del arco, que era el único que pues él podía utilizar ese arco y tal. Eso es, para mí ya es top momentos del cine de los últimos años. O sea, de hecho será una peli que cuando muchos veáis en casa vais a decir, buah, este momento es top, esto es aura, esto no sé qué. Es una película que seguro que va a dar mucho que hablar. Y fijaos, sí, habrá mucho hater, obviamente, porque es verdad que el tema de vestimentas, pues bueno, a mí no es lo que más me gusta, lo reconozco, porque a veces se nota mucho el cartón piedra, pero bueno, el tema de que vayan con esas medias largas o que parece que van con pantalones, pues te saca un poco, porque en esa época, pues lo normal es ir con las piernas desnudas, pero bueno. Diré que luego el tema cascos y tal a mí me gusta y que al final tampoco es una representación fiel, porque esto está representando una obra de fantasía que aparte, luego algo importante es que se critica lo del tema de las armaduras, pero luego en la obra de Homero tampoco describían cómo iban. Se daba a entender que iban con la armadura de esa época y ya está, pero tampoco había una descripción específica, entonces tampoco me parece un pecado hacerlo de forma un poquito más pues original, y Nolan le ha querido dar su puntillo, a lo mejor un poco más futurista en algunas cosas, porque vamos, el Agamenón este no tiene esa armadura seguramente originalmente, pero la armadura es de la puta hostia. Yo no sé, a mí lo de la armadura como que me ha dado un poco igual, y yo al final lo que he hecho es disfrutar de la peli, ver a Matt Damon como no lo he visto en la puta vida, o sea, yo creo que no va a tener un papel así nunca más, o sea, pero bueno, la verdad que espero que le den un Oscar, es que es una barbaridad el papel que ha hecho. Y bueno, dentro del cine de Nolan, yo reconozco que tampoco es de mis favoritas, o sea, pero porque a mí me gusta mucho Origen, me gusta mucho Interstellar, Memento, o sea, esas tres para mí son como intocables. Y luego, pues bueno, a ver, Oppenheimer también la vi 2 veces en cine, es una peli que ya os tendré que hablar de ella cuando la vuelva a ver, pero también es una peli que me gustó y que creo que en general es mejor película. Pero esta Odisea, la verdad que es una peli de estas que, bueno, me ha dado mucho que pensar. Fijaos lo que estará durando este vídeo. No sé si habrá llegado alguien a este punto del vídeo, pero si no llega a la hora, va a estar cerca de la hora la crítica. O sea, me refiero, nunca he hecho un vídeo así tan largo, pero porque sí una película que no sé, me ha gustado porque utiliza una historia que es atractiva, porque el tema de la Odisea personalmente me parece atractivo, me gusta un poco el tema pues también de Grecia o cosas así, historias así de dioses, mitología, o sea, mola mucho, no sé, yo tenía una asignatura que se llamaba Cultura Clásica y me acuerdo que me pusieron esta peli y pusieron también pues 300 con la de Esparta, porque el tema de mitología mola mucho y que Nolan se haya metido en esto pues le da mucho libre también libertad para tratar luego otros temas que son lo que le gusta a él. Y es lo que me gusta, que a lo mejor trata temas de actualidad, pero utilizando obras, en este caso como la Odisea, que, o sea, te invita a la reflexión, no sé, a los que hay mucha gente que dice que no ha conectado con la peli, que a lo mejor pues no le ha emocionado a los personajes y tal,
Pero no sé, yo reconozco que no me esperaba a lo mejor emocionarme en algunos momentos o que me importaran algunas cosas de los personajes, porque sí que es cierto que son personajes así, pues del medievo, por decirlo así, que te pueden dar más igual, pero no sé, las interpretaciones son tan buenas, Matt Damon, el momento sirenas o todo lo del final, ese diálogo último que tiene con Calypso, que me parece top épico y emocional, o sea, no sé, tiene tantas cosas buenas, y luego Anne Hathaway y ella sola, pues con un personaje que en el fondo puede ser tan simple, que tampoco tenga mucha cosa, pero lo hace bueno, pues la verdad que guay. Y ya digo, en tema actuaciones, a lo mejor Tom Holland es el que noto que está un pelín por debajo del resto, pero que tampoco desentona. De hecho, para terminar la crítica, que se me olvidaba comentar este tema, lo del perro de Odiseo, Argos, que no había hablado de esto, es uno de los momentos también más emotivos, que eso es muy fácil, que incluso aunque no te esté gustando la peli, si te gustan los animales, pues lo veas, que es ese perro Argos que estaba ahí viejísimo, que es un perro que decía el propio Eumeo, que nunca había visto un perro que durara 20 años, y ahí estaba el perro que no se podía ni mover, tirado ahí, que encima le maltrataban los pretendientes estos, el personaje de Antío y toda esta gente que era para matarlos a todos. La verdad que ese momento de reencuentro, que es un momento que nada, dura un minuto y que es ahí donde Telémaco se da cuenta de que ese mendigo es su padre, o sea, no sé, ahí por ejemplo Tom Holland está muy bien, es un plano sutil, que ves que se emociona, y ahí es Matt Damon y él y el perro y tú te emocionas también con ellos. Está muy guay, la verdad. Tom Holland, o sea, tiene ciertos momentos que brilla, pero luego cuando él tiene el peso de la trama, cuando va a tal sitio para saber sobre su padre, no sé qué, tal, como que él no te termina de llenar la pantalla comparado con el resto. Pero ya digo que tampoco es una actuación mala, ¿eh? De hecho, no hay ninguna actuación mala en la peli. La peli es tan buena que no tiene papeles malos. Que te estoy diciendo que lo más flojo Tom Holland y es un buen papel. O sea, no tiene más. Pero bueno, yo creo que ya está. Yo creo que a lo mejor me he dejado cosas sin comentar, pero es que sinceramente podía estar aquí hablando 200 horas de la Odisea y podía hacer 7 vídeos hablando de la Odisea, pero bueno, voy a condensar todo aquí en esta crítica y bueno, el que quiera ver todo este tocho que he contado, pues lo agradezco y el que no, pues lo entenderé también. Pero bueno, si os ha gustado la Odisea y a lo mejor, yo que sé, con cosas que os he comentado, pues la veis con otros ojos y no os había gustado tanto, yo que sé, lo que sea, pues me lo podéis dejar en comentarios, me encantará leeros y que debatamos sobre la peli. Hay muchas cosas que podemos hablar sobre la película, de personajes, pues a mí me gusta más este, pues esto es una mierda, pues el Cíclope es la polla, pues la Circe esa no me ha gustado, lo que sea. Y bueno, si os ha gustado este vídeo y os gusta que a veces me ponga aquí a contaros la turra con las películas, tenéis Interstellar también, que os la comenté, que dura 36 minutos, que al final me pareció larga esa crítica y comparado con esta es hasta corta, pero bueno, si queréis ir a ver Interstellar, que ahí os hablo bastante extensamente de la peli, pues otra peli de Nolan que tenéis ahí comentada, y lo dicho, apoyad el vídeo con un like para que yo vea que os gusta y os traiga más a menudo pues más críticas, compartidlo con vuestros amigos. Si no estáis y no me conocíais, pues os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise de cuando subo nuevo contenido. Yo por hoy me despido y nos vemos en nuevos vídeos.